vamos a empezar con la palabra de Dios. Ahorita hacemos oración. Vamos a ver Hechos 17, 16, 20. ¿Te doy la Biblia, verdad? No, aquí la tengo. ¿Hechos qué? Hechos 17, 20. Okay. del 16 al 20. Hechos. Vamos a oír esa partecita y luego oramos. Mientras Pablo, ¿es esa? Ajá. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que tenían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. ¿Está ahí? No, hasta que le dije. Algunos filósofos epicureos y estoicos Hasta el 20. entablaron conversaciones con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque los oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron con ellos a la sala del aerópago y diciendo, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Bueno, esto es algo muy bueno que vamos a ver ahora. Vamos a ver así, es una enseñanza de convicción. ¿Qué es convicción? Pues estar convencidos dónde estamos y por qué estamos. Y unas bases bíblicas y históricas que derrumban toda doctrina que no es doctrina correcta. La derrumban. Eso es con el fin de que nosotros sepamos que estamos bien cimentados en la Biblia y en la historia. Nuestra iglesia está cimentada bien dentro de la historia y con la Biblia, las dos cosas. Para eso es. Aquí el apóstol San Pablo anda predicando en todas partes y llega a esa parte de ahí donde había muchos ídolos. Y saben bien los que están ahí que son personas que sabían mucho de ciencia, de los filósofos estos, de los epicureos y los estoicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estas personas les gustaba mucho estudiar ahí eso, ¿no? Porque ellos siempre andaban buscando la felicidad, como todo mundo, y el conocimiento de las cosas espirituales. Y entonces los estoicos tenían una doctrina, una enseñanza que seguían, es como una especie de religión que tenía su doctrina. Y también los epicureos también. Entonces ambos buscaban felicidad, como todo el mundo buscamos felicidad. Y lo espiritual también. Los epicureos decían esto, su base sería esta, si no me equivoco, su base era esta: come y bebe que al cabo mañana moriremos, olvídate de todo, no te preocupes por nada, tú nomás come y bebe y listo, es todo, nada más, porque todo lo demás es vacío, no hay nada ya más. Y en cambio los estoicos eran más profundos. Ellos también buscaban la felicidad, pero de otro modo, en la paz, en la tranquilidad, cosas así. Pero bueno, y ahí les llegó el apóstol San Pablo con la doctrina de Jesucristo. Y como ahí en el Areópago, que era un lugar donde se ponían esa gente a escuchar doctrinas y enseñanzas, ¿no?
de cosas nuevas y era como algo especie así como del periódico, algo así, ¿no? Pero hablado y bueno. Entonces, por eso es que fue ahí y lo invitaron ahí para oír su doctrina, su enseñanza, como dice ahí. Dice así: mientras íbamos un día al lugar de oración, así se da, salió a nuestro encuentro una, no es. ¿Esos qué les dije? Hechos 17. ¿Hechos 16? 16, 20. Hechos 17, 16, 20. Ajá. Salud. Salud. Dice, empezó a seguirnos a nosotros. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Es Hechos 17, 16, 20. Ah, 17, con razón. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu le hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en las sinagogas con judíos y con griegos. Los griegos son los que tenían el Areópago ahí, que era como una tribuna ahí donde hablaban. Que temían a Dios, es decir, que hablaban de Dios. Hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Estaban hablando con el apóstol Pablo. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir ese charlatán? O sea, porque pues ellos se supone que eran muy estudiosos, muy sabios, ¿no? Por lo bien así. Mientras que otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron con ellos a la sala del Areópago, o sea, háblanos ahí para todos. Me imagino que así pasó. Le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseña? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe, lo voy a dar hasta el 21, se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Bueno, okay. Entonces aquí estas personas, como actualmente también hay algo parecido entre todos los católicos, que a pesar de que son católicos y como no están instruidos, andan hambrientos de lo espiritual y de conocimiento también. Así que muchos de los católicos andan buscando felicidad y tranquilidad y conocimiento, por ejemplo, en el yoga. Muchos católicos se van con el yoga. Se dice que son católicos, pero van al yoga. Otros también dicen que son gnósticos también. Y dicen que son católicos también. Y van a la iglesia y también hacen eso. ¿Sí? Y otros van con el Reiki también. El Reiki también. O sea, es algo también. El Reiki es como tipo yoga también, ¿no? Sí, algo derivado también por ahí de así, es del hinduismo, de la religión del hinduismo. Y otros andan con buscando cosas en lo trascendental. Así que hay muchos católicos así. ¿Y por qué? Porque no se han instruido, no se han instruido en la fe bien. Por eso andan buscando en otra parte lo que está aquí, lo que hay aquí. ¿Por qué lo buscan? Pues porque no tienen conocimiento de que aquí está lo que andan buscando. Bueno, con base en eso vamos a cimentar nosotros una convicción por qué somos católicos con la Biblia y con la historia. Así que todo católico puede estudiar y asimilar las enseñanzas de Jesucristo, y en ellas podemos ver cómo lograr la felicidad aquí en la tierra y después lo espiritual, la vida que nunca terminará.
la vida eterna. Él tiene respuesta para todo. Sí, todo sufrimiento, ¿por qué? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y para eso Él dejó una iglesia. Una iglesia para que esa iglesia enseñe lo que Jesucristo dejó. Y esta es la Iglesia Católica, que se fundamenta con la historia y con la Biblia. Así que no tenemos que salirnos de la iglesia para andar buscando en otras partes cómo lograr la paz en nuestro corazón, cómo lograr nosotros el entusiasmo, la felicidad aquí en la tierra. Hay un porqué de cada cosa que nosotros pasamos en este mundo. Así que tenemos pues que tener una convicción firme en qué iglesia estamos y por qué estamos. A Jesucristo que fundó esta iglesia, a Él, Él merece toda confianza, toda nuestra fe, porque no ha habido un hombre como Él, un hombre que es Dios también, que viene y es tal el impacto que hay en el mundo cuando Él llega, que parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Las obras que Él hizo, nadie las ha hecho. Ningún hombre aquí en la tierra ha hecho las obras que Jesucristo hizo. Así que tengamos pues una convicción, adquiramos una convicción de esta iglesia. Sí. Por eso vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos gracias, Señor, por dejarnos un día más reunir aquí para escuchar tu palabra, para ver dónde estamos, por qué estamos, conocerte más. Te pedimos que mandes el Espíritu Santo sobre nosotros, prometido por ti, para que nos ayude a entender la Biblia, para que nos ayude a entender tu palabra, la palabra que Jesucristo nos dejó, la doctrina, la enseñanza que Jesucristo dejó para todos nosotros y que ordenó que todos fuéramos discípulos de Jesús, de la doctrina que Él dejó. Aquí estamos, queremos aprender algo más este sábado. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, según la promesa tuya. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver unas citas bíblicas donde cimentamos la Iglesia Católica o nuestra religión en la Biblia. Vamos a ver Mateo, si quieren apuntar ahí, porque son varias citas bíblicas y después las reflexionamos. ¿Mateo qué? Mateo 16, 18, luego Juan 21, 15, 17, y luego Mateo 28, 20, y ahorita se los repito. ¿Juan qué? Juan 21, 15, 17. Y luego Mateo 28, 20. Si quieren abreviar, por ejemplo, Mateo es MT, Juan es JN, así se abrevian para más rápido. Yo creo que ya lo sabían. Y también otra más, 2 Tesalonicenses del 3 al 10.
repito que estas partes de la Biblia, con estas partes de la Biblia, echamos abajo todo lo que está mal de una doctrina falsa, una doctrina que no está correcta, o también una supuesta iglesia que es de Jesús, como hay un montón que dicen ser de Jesús. Entonces, con base en esto, nosotros vemos que estamos bien cimentados y podemos dialogar con alguien y decirle: ¿tú por qué estás ahí? Yo te digo por qué yo estoy acá. ¿Por qué eres tú de esa religión? Yo te digo porque yo soy de la religión católica. Y nos escuchamos, y no con la finalidad de que se venga con nosotros, ni tampoco que nosotros vayamos para allá, sino con el fin de tener conocimiento, tanto ellos de allá como nosotros de allá de ellos. Así es. Entonces, esto, vuelvo a repetir, esto echa abajo toda doctrina que no es correcta, o toda iglesia que se supone que es la iglesia de Cristo. Bueno, sí tienen todas las citas bíblicas ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver entonces Mateo 16, 18, que es la primera. Que ya la hemos visto varias veces, esa cita bíblica. Y ahora yo te digo, Ajá. tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ajá, bueno. Ahí está una parte de la Biblia donde Jesucristo dice que hay una iglesia, no muchas, una, nada más. Porque dice mi iglesia, no dice mis iglesias, sino dice mi iglesia. Eso es. Ok, ahora a ver si ya se acuerdan ustedes. ¿Cuándo, en qué tiempo dijo Jesucristo esto, más o menos? ¿En qué año? Sí, más o menos como el de año 30, exactamente. Por ahí así, como el año 30 dijo Jesús esas palabras, se las dijo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego dice el 19, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, el diablo no va a poder vencerla. Nadie va a poder tumbar a la iglesia, porque es una promesa de Jesucristo. Y luego dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está diciendo a Pedro eso. O sea que le da poder a Pedro, Jesucristo. Le da las llaves que abren el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué le dije eso? Porque, bueno, si quieren aumenten el 19 también, 16, 18, 19. Ahí, bueno, para mayor comprensión. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces los que no son católicos dicen: no, es que cuando dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciendo que sobre Jesús vas a edificar la iglesia, no sobre Pedro. Pero no coincide con lo que dice más adelante, si fuera así, porque dice: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. O sea, se dirige a Pedro, no es que se esté dirigiendo Jesús mismo a sí mismo, y tampoco lo dice así. No dice: en mí mismo construiré mi iglesia, no dice así. Y dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra. No dice sobre mí, sino tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro significa piedra. Bueno, esa es la primera parte de la Biblia donde dice una iglesia, mi iglesia, porque Jesucristo tiene una iglesia. No hay muchas iglesias más que las que Él dejó. Y entonces, ¿por qué hay tanta actualmente? Porque son varias causas. Una de las causas es porque hay intereses económicos en eso. Pues los pastores cobran el diezmo y les va bien. Otra es por ignorancia también, porque también hay pastores que son ignorantes, no conocen esto. Si ustedes ven los videos del Padre Luis Toro, ahí se ve que
Aunque sean pastores, no tienen conocimiento. Aunque digan que saben mucho de Biblia, no es así. Saben algunas partes de la Biblia, claro, pero no están bien puestas en su lugar. O sea, porque la Biblia es como un rompecabezas que hay que acomodar todo en su lugar. Bueno, entonces ya esa parte de ahí, lo importante de esa parte de la Biblia es ver que dice una, es mi iglesia, no habla en plural, sino en singular. Entonces quiere decir que hay una nada más, y no hay muchas. Ya cuando vemos muchas, entonces ya no, eso ya no funcionó, ya no está bien, porque hay una nada más. Ahora, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es esa iglesia? Eso lo vamos a ver con la historia. Aquí entra la historia también. Bueno, pero eso ahorita lo vemos. Ahorita vemos lo de la historia. Ahorita vamos viendo solamente citas bíblicas, donde fundamenta que hay una iglesia que es de Jesús y que se la dejó a Pedro. Y ¿cómo sabemos que se la dejó a Pedro? Aparte de que está esa parte de la Biblia, todavía hay otra más. Esa está en Juan 21, 15, 17. Entonces, ¿qué les digo? Esta parte de aquí de la Biblia es cuando Jesús ya se despide de ellos, porque ya resucitó y ya se va, se está despidiendo de ellos, resucitado, y le vuelve a decir a Pedro lo mismo que ya le dijo una vez, que ya le había dicho quizá 3 años antes. Se lo vuelve a repetir ya cuando se va. A ver, ¿qué dice Moisés? Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, ok. Aquí se le puede ocurrir a alguien decir así, que Jesucristo era pastor de ovejas, de los animalitos de ovejas. Ya sabemos que no, ya sabemos que cuando Jesucristo dice ovejas se refiere a nosotros, se refiere a las personas que lo siguen. Entonces dice: alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque todas las personas que siguen a Jesús son de Jesús, no es que sean de Pedro. Todos nosotros le pertenecemos a Dios, a Jesús. Todos los que decidimos seguir a Jesús y que nos bautizamos le pertenecemos a Jesús. Entonces Jesús dice que cuide sus ovejas a Pedro. Eso mismo le había dicho: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora ya le deja todo, ahí se ve que le deja todo el rebaño a Pedro. ¿Vamos captando eso o no? Sí. ¿Sí? ¿No tienen algún comentario? ¿Por qué menciona 3 veces? Bueno, ahí dice, me parece que en una parte dice corderos, ¿no? Dice así. Los corderos son los hijos de las ovejas. Es decir, una oveja es la que ya está crecida y un cordero es el que está bebé. Entonces quiere decir a los bebés y a los grandes también. Pero también se lo está diciendo por 3 veces para recalcar bien de qué se trata. También. A eso es lo que se me ocurre decir a mí. Sí. Bueno. Entonces, por eso, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a pasarnos ahora a Mateo 28:20.
Estamos en Juan, ahora nos pasamos a Mateo 28:20. También ahí, esta parte es donde Jesucristo se está despidiendo también y ya les da un mandato ya le dijo a Pedro que apaciente sus ovejas, ahora les va a decir a todos algo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ajá, así es. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea que cuando alguien dice así, no, la Iglesia Católica ya se acabó, porque se pervirtió, no sé qué, cuando vino Constantino, y hay muchos argumentos que dan. Entonces eso no queda porque Jesucristo prometió que iba a estar con ella hasta el fin del mundo. ¿Sí se fijan? Ya no concuerda eso ya no. Eso se echa abajo, eso de que nada más llegó hasta cierto tiempo y después se pervirtió y ya no sirvió. Pues no, eso no es. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No que haya dicho, bueno, hasta que venga otra iglesia y ya se haga. Pues no, eso no queda. Eso no dijo. Bueno, estamos viendo las bases bíblicas de la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, se me pasó otra cita bíblica que es la de Mateo, ahorita les digo. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero ahí tenemos esas tres citas bíblicas que nos sitúan bien y que con eso se derrumba todo lo que digan algunas otras personas de la iglesia. Recordemos una cosa también, y yo creo que eso ya lo sabemos, pero volvemos a recalcar esto, que a veces las personas que pertenecen a otra iglesia dicen, la iglesia de nosotros sí obedece a Jesús y la iglesia católica no. Aquí nosotros somos santos y no cometemos pecado. Aquí todo es perfecto. Ya sabemos que eso no es correcto, porque todos tenemos limitaciones y no somos perfectos nosotros, cometemos errores. Y hay borrachos en una y otra iglesia, no nada más aquí, y hay ladrones en una y en cualquier iglesia hay, y hay personas que roban. Entonces no es que haya una iglesia perfecta, no hay. ¿Sí? Los testigos de Jehová, también hay pedrastas allí, también hay, no es cuestión de ver el internet y se ve que ahí también hay, y en las otras también. Entonces no es que nomás en la iglesia católica, ¿no? Pues es que en la iglesia católica se ve mucho eso, sí, porque son muchísimos. Si hay mucha gente, que ahí, claro, pues va a haber más pecadores que en otra parte, más pecadores, ¿cómo puedo decir? Más pecadores que hacen pecados graves, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay más gente. Y luego la otra cosa que ya habíamos visto, que la iglesia de Jesucristo, desde el comienzo hay personas buenas y personas malas. Personas como por ejemplo Judas, que vendió a Jesús, y como Pedro, que lo negó 3 veces. Sí, bueno, entonces son cosas que pasan. Entonces no es que sea ahí el apóstol San Pablo siempre en sus cartas siempre les habla, y en muchas cartas está regañando a las comunidades porque no se portan bien. Entonces no es posible eso. O sea que eso es un engaño de las sectas, un engaño de los pastores para llevarse a gente que no conoce de Biblia, y si se los lleva. Me invitó una señora que nos ayuda ahí en la casa, que la van a bautizar, pero es adventista la iglesia. Me invitó, entonces yo le comenté que
en qué se basaba la iglesia, ¿no? Entonces me comenta que, le digo, la Biblia en la que se basa es la Biblia católica. Pues sí. Y le dije que pues los argumentos que hemos visto aquí es la que hizo Jesús, la que fundó Jesús, ¿no? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces, pues decía que, por ejemplo, le digo, hay muchos que iniciaron las iglesias, pero mucho después. Ajá. Son pastores que a veces, pues, como dice usted, que nada más es para beneficiarse, ¿no? Sí. Y me dice, no, los católicos también, que había un padre que tenía un banco, o sea, también todo eso le manejan, yo creo a ellos, ¿no? Que tenían los padres. Que tienen dinero y todo. Ajá, pero le digo, pues el bien está adentro, ¿verdad? De que es el bien y el mal está en la iglesia, adentro. Sí, cualquiera, no nada más. Entonces ella no veía, pues, cuál es la diferencia. Le digo, y le había invitado para que viniera al estudio, pero dice que ella está yendo ya a unos estudios ahí. Pero ya le manejan para ciertas cosas y ya no le... Sí, pero si usted se fija, si aprende uno, cosas puede uno platicar con ellos. Sí, yo he platicado. Platica uno bien con ellos y es bueno comparar esto y esto y ya. Y sin necesidad de decirle tampoco, sí, véngase, pues no, usted sabe lo que hace y punto. Sí, nada más pero sí irle comentando, ¿verdad? Sí, así lo es. que está bien, y es bueno hacerlo porque se piensa que cuando uno hace eso se está peleando y no es cierto. O sea, el amor consiste en enseñar al que no sabe. No, si lo platiqué bien, incluso ella me decía algunos argumentos que son verdaderos, ¿no? Porque manejan la Biblia, sí, que es la misma. Entonces, sí, le digo, eso sí es verdad, muchas de las cosas que me comentó. Sí, hay algunas cosas que están bien, sí, no hay que negar, pero están en una iglesia que no dejó Jesús. Esa es la realidad. Y bueno, voy a darles otras citas bíblicas de convicción. Me pasó, ya las tengo aquí. Es 1 Juan 2:9. No, esa no es, espérense. No, esa no es. Es 2 Juan 9. 2. Es así. El que se aventura. Ese mero. Esa mero. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Eso es importante también tenerlo en cuenta. El que se aventura y no se mantiene en la doctrina correcta no tiene a Dios. Entonces, aunque esté en una iglesia y aunque hable de Jesús y aunque dé la Biblia y que haga oración, si tiene una doctrina que no es la que dejó Jesús, ahí dice no tiene a Dios. También eso le mencioné que, por ejemplo, la hostia, ajá, que si ellos comen, porque él menciona en la Biblia que tenemos que tomar, ¿verdad? El sí, pan. Hagan eso en conmemoración de él. Sí. Y dice que sí lo hacen, pero cada año, creo que algo así dijo. Porque le digo, entonces no están haciendo lo que Jesús, ¿verdad? Pues sí, porque él no dijo que cada año. Ajá, le dio una Pues hora. ponen un pan a un lado, donde están las bancas, y ponen un panecito a un lado. El que quiere tomar el pan lo come. Ah, es Ajá. diferente, ¿verdad? Sí, comen un pedacito de pan ya ves que están las bancas así, y les ponen a un lado hacia cada quien un pedacito de pan. Y la otra cosa es esta: no creen que esté realmente Jesucristo ahí. Ellos dicen que es un símbolo. Esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, que cuando se encuentra uno con una persona así, ¿y usted cree que ahí está Jesucristo? Va a decir no, y no está. Es un símbolo, dice. No, pero no es ahí. Jesucristo no dijo que era un símbolo en ninguna parte. Él dice, este es mi cuerpo. Dice. No es que haya un símbolo, ¿no es cierto? Eso lo dice en Juan 6, 54, 56. Ahí no dice que sea un símbolo. Juan 6, 54, 56. Así es que bueno. 54. Ajá. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No dice que sea un símbolo. El Dice que es verdadero. come mi... Ajá.
Ya hizo lo mismo. No dice eso. Y luego aparte de eso, el sacerdote es el que hace eso, no cualquier persona. Los sacerdotes son los que tienen autoridad para hacer eso. Y ellos no tienen sacerdotes. Así es que, y si hay alguno que sabe más de Biblia va a decir, no, si todos somos sacerdotes, porque si así dice la Biblia, que todos en el Nuevo Testamento son sacerdotes, sí, pero hay sacerdotes ministeriales y sacerdotes comunes. Por eso es que la otra vez estudiamos sacerdotes del Antiguo Testamento y sacerdotes del Nuevo Testamento. Hay sacerdotes en el Antiguo Testamento y sacerdotes en el Nuevo Testamento. Hay sacerdotes ministeriales en el Antiguo Testamento y sacerdotes ministeriales, o sea, de servicio a Dios, en el Nuevo Testamento. Y hay sacerdotes comunes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes comunes somos nosotros. Ellos creo que el sábado es cuando se reúnen, ¿verdad? Bueno, si son del séptimo día, sí. Porque dice que el domingo no es el día que ajá, sí, sí. Esos son los adventistas del séptimo día. Ajá. Y entonces le dije, pero ese es del Antiguo Testamento. Cuando vino Jesús, cambió muchas cosas. Eso lo cambió. Entonces, si tú sigues las otras creencias, es lo del Antiguo Testamento, sí. De Moisés, en donde hay muchas reglas diferentes. Sí, Jesús las perfeccionó y las cambió y hizo un milagro el domingo, ¿verdad? Que no se debía hacer. Sí. Y es porque las cambió. Hizo milagros en el sábado, violando el sábado, por eso es que los judíos lo mataron. Sí, bueno, pero hay apunte la cita bíblica ahí, Colosenses 2:16. En Colosenses 2:16 dice esto, que ya eso del sábado ya no funciona en el Nuevo Testamento. Eso era una sombra, dice ella. Eso ya no funciona. Esa es una cita bíblica muy acertada para decirle a las personas. Eso del sábado no es correcto, los están engañando. Claramente dice Colosenses 2:16. ¿Cómo dice? No quiere agarrar. Colosenses yo 16. Y a ver que es importante preguntar, si salen más cosas. Si no, dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. El día sábado, los días no. ¿Qué más? Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Así, eso ya pasó. Eso ya no es para el Nuevo Testamento. Entonces, la señora que dice que vaya de ser adventista, por eso dice eso. Sí. Entonces, no, eso ya quedó atrás, ya no funciona. Algunos sí, aunque era de los 10 mandamientos, pero eso ya no funciona en el Nuevo Testamento, entonces ya no entra ahí. Cambió, sí, eso cambió. Otros no cambiaron, los amplió Jesús, los corrigió, los puso de otro modo. Pero ese sí ese ya no funciona. Eso ya no. Bueno. Estaría bien ir a su estudio de ellos para darle. No, hombre. Con la explicación. Sacan de ahí, yo creo. Pero para darle la explicación, a lo mejor me van a veces no se prestan esas cosas. No se prestan, ¿verdad? Bueno, cuando uno lee esa parte, dicen que eran las fiestas ceremoniales. Que eso se refiere, y no es cierto, no esas fiestas ceremoniales. Dice ahí claramente sábado, el sábado. Pero también hay que saber otra cosa, que en la Biblia no se menciona lunes, martes, miércoles, sábado, eso no se menciona en la Biblia. Es 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. No hay sábado. Cuando ya es sábado, sí es sábado, pero es una palabra, sábado es una palabra parecida a sábado, pero no es lo mismo.
Es como decir gato de casa y gato de carro. Es lo mismo, gato y gato, pero es diferente. El Sabbat es día de descanso, eso quiere decir día de descanso. Y el sábado para nosotros es el día del dios Saturno, es diferente, porque todos los días de la semana son dedicados a un dios, con excepción del domingo, que domingo quiere decir día del Señor. Pero para los americanos sí que es ese día, el día del sol, del dios sol. Pero para nosotros el domingo es día del Señor. Para los americanos no, porque ellos sí dicen Sunday, o sea, día del sol. Para nosotros no, para nosotros es domingo, que significa día del Señor. Así es, día del Señor. En el idioma latín, Dominus, quiere decir. Entonces es día del Señor, no es entonces fija, por eso es que también ellos se confunden con eso, piensan que sábado es lo mismo que nosotros sabemos de sábado, y no es lo mismo. Para el pueblo judío, sábado o Sabbat es el día de descanso y no es el nombre de un dios. Y para nosotros que tenemos el mundo, que domina el mundo pagano, todos los días tenemos de los dioses falsos. Lunes, luna, ¿verdad? Martes, y así va, simplemente. Miércoles, Mercurio, Mercurio, sí. jueves, Júpiter. Así viernes, es. Saturno, ¿verdad? Sí. Viernes, Saturno, y sábado, ¿qué? Saturno. Jueves, Júpiter. Y viernes, Venus, ¿no? Viernes, Venus, sí. Venus y sábado, Saturno. Saturno. Sí. Bueno, entonces ya, con eso más o menos sabemos un poco más. Entonces se fijan cómo que nuestra iglesia tiene buenos fundamentos bíblicos, inconmovibles. Así es. Porque volvemos a sacerdotes, ellos no tienen. Y el culto para Dios debe hacerse por un sacerdote ministerial. Y todos los sacerdotes comunes lo acompañan. Pero él es el que debe dirigir las oraciones a Dios. Por eso dice, por Cristo nuestro Señor, todos decimos amén, porque estamos siguiendo lo que el sacerdote ministerial dice. Ellos no tienen sacerdote ministerial, por lo tanto, el culto que le rinden a Dios no es válido. ¿Por qué? Porque no tiene sacerdote que lo represente delante de Dios. Si se fija cómo hay muchas cosas así que por ignorancia la gente está allá. Y volvemos para atrás otra vez. Es que la gente anda buscando lo espiritual, anda buscando la felicidad, anda buscando el conocimiento, pero como los católicos, muchos no estamos instruidos, pues allá van a caer. Sí, dice, es lo mismo, me dice ella, es lo mismo cualquier iglesia porque se cree en Dios, pero no es lo mismo. No, pues no es lo mismo, ya viendo la doctrina, ¿no? Es diferente, pero es lo mismo. Es un engaño eso. Y es bueno decirles así, vamos a ver si es lo mismo. A ver, ¿cuántos libros tiene tu Biblia? Tiene 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. Pues no, que es lo mismo. No es lo mismo, o sea, eso es un engaño. Son palabras engañosas de los pastores. Pero la Biblia que tienes es la misma, es la de católica, ¿verdad? Ellos tienen la católica. Sí, así es. Pues de dónde agarramos las letras protestantes y la iglesia católica. Así es. La hizo, y le dije que la hizo el Papa. El Papa, así es. Damaso es el que hizo la. El Damaso primero. La Sí. unió los libros. Entonces, pues, eso ya no queda. Y fíjense que es muy bueno saber todas estas cosas porque uno tiene conocimiento de dónde está, en qué parte está, y no anda uno titubeando, será, no será. No, está uno a lo seguro. Y eso es bueno. Bueno, ok. ¿No tiene otra cosa?
Sí, es que A ver, sí ¿qué otra cosa? me estuvo dando argumentos y yo le estaba pues, explicando, ¿no?, lo que hemos visto en las prácticas. Y me dice, no, es que casi no hay, apenas estoy empezando a ir a los estudios. Pero le dije, es que esa está basado en otras cosas. La base es de la Iglesia Católica, lo que tú estás estudiando, porque ella lleva la misma Biblia. Y le pregunté que si no había visto al padre Luis Toro, que debería de verlo, porque ahí ya ve que pasan muchos casos. Ajá. Y le puede sacar más de dudas de... Sí, así es. Y le recomendé que viera eso. Está muy bien, le digo, para que salga. O mándeselo por el WhatsApp Sí, para que lo vea. para que lo vea así. Porque sí, ahí va saliendo todas las dudas y le va explicando el padre, ¿verdad? Muy bien todo. Va poniendo todo en su lugar, fíjate. Así es, bueno. Eso de los adventistas, el padre dura como 1 hora o 2 a veces con un pastor de los adventistas, porque le empiezan a sacar argumentos más y él los rebate, va aclarando todo, poco a poco, todo completamente. Punto por punto, ¿verdad? Punto por punto le va diciendo esto así, esto horrible, así. Y al último se quedan sin argumentos ya. Así. Y con la Biblia, ¿verdad? Y con la Biblia, Con la así es. Biblia le va sacando cada uno de los puntos. Y a veces sacan esto también ellos, dicen, no, lo que pasa es que Dios me lo reveló así dicen ellos, así me lo reveló Dios, así dicen, ¿no? Sí, pero lo que viene de Dios hay que discernirlo para ver si viene de Dios o no. No es que me lo dijo Dios y ahí quedó, no. Vamos a ver si lo que se dice es correcto. Por eso Jesús nos dijo la palabra, para discernir con ella lo que viene del mal espíritu o del buen espíritu. Así. Hay muchas cosas. Otros dicen, no, es que yo soñé que el Señor me decía que aquí estaba la verdad. Pues eso es engañoso, porque el sueño también es engañoso. También tiene que discernirse. O también puede uno decir, como vi la otra vez también que dijo el padre Luis, ¿no? Le digo, no, es que yo soñé esto y me dijo Dios que yo estaba bien. Y ella dice, no, fíjese que yo también soñé otra cosa anoche. No podía dormir y soñé que iba a venir una persona a tratar de engañarme y ahora estoy viendo que usted fue. Compruébeme usted que no fue sueño. Porque hay sueños, la Biblia dice que van a tener sueños. Así que, ¿cómo me comprueba usted que no es cierto? ¿Cómo le compruebo que no es cierto? Eso no es cierto. Vamos a discernir qué dice la palabra y así nos quitamos el problema. Porque con la palabra se descubre todo que no está bien. Sí, bueno. Vamos a ver ahora, entonces, vamos a ver ahora lo de la historia. Pasamos ahora a lo de la historia. Bueno, dentro de la historia tenemos esto, ¿no? Que en la historia se sabe que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Y eso está en todas las enciclopedias. Ahí no hay para dónde hacerse. Y entonces, ¿por qué esas personas andan pensando otras cosas? Porque no les da por estudiar. Simplemente lo que oyen eso mismo. Ya. Y ya cuando algunos estudian, luego le componen otra cosa. Dicen, no, es que sí es cierto que Jesucristo fundó la iglesia católica. Pero después, en el año 320, vino el emperador Constantino y él echó a perder todo. Y ya no fue bien la iglesia. Así, en el 320. Pero se echa abajo porque le dice uno, mira, ok, muy bien. Pero acuérdate que en el año 382, esa iglesia que tú dices que está mal, escogió los libros que tú tienes ahí y que tenemos la Biblia, la escogió. Y si esa iglesia está mal, entonces no sirven esos libros. Entonces con eso también se quita eso, ¿no? Con eso y con Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes también. O sea, no es que ya se acabó, es una promesa de Jesús. Bueno, entonces eso de Constantino, ¿no? Es que he oído que me dicen que ¿cómo sé que es verdad lo que dice la Biblia? Lo que por fe. me hacen preguntas así, sí. Es por fe. Si usted no tiene fe, pues no va a creer lo que dice. Aquí dice que
que venimos de Adán y Eva. Si usted no cree eso, bueno, no tiene fe. Aunque uno le explique, no va a entender eso, porque usted es por fe. Hay que acordarse que la Biblia es un libro de fe y no de ciencia. O sea que la Biblia es un libro para los que tienen fe. Para los que no tienen fe, no le van a entender. Si no tienen fe, bueno, entonces, ¿para qué leen la Biblia? No tiene caso. Sí, así es. La cosa es que regularmente las personas no creen, ¿verdad? Y no están convencidos porque además de que no creen y no están convencidos y no tener fe, se les hace más cómodo. También eso es bueno porque no hay reglamentos, ¿verdad? Así es. Estoy más cómodo aquí, tranquilamente, me voy, Sí. de pachangueo, doy mi cooperación y me siento feliz. Sí. Me desahogo, Así es. ¿verdad? Sí. Y No necesito meterme a estudiar, a obedecer ciertas cosas. No. Sí, Así es. así es la cosa. Y hay ateos también que lo hacen por conveniencia. No es que sean ateos, creen, pero no quieren, para no comprometerse, dicen que no creen. Esa es la realidad. Eso yo se lo oí a un padre, ¿no? Que así dicen, ¿no? Que no creen, pero no, ya dicen que no creen para no comprometerse. Esa es la realidad. Entonces, porque ciertamente que Dios nos compromete, pero nos compromete porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Por eso nos compromete. Que los mandamientos, ¿para qué son? Para que vivamos mejor aquí en la tierra y después disfrutar de su presencia. Eso es, entonces, son cosas buenas, pero cuestan trabajo. Pero son buenas. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, los mandamientos que Dios nos da son orden para nuestra vida. Son orden. Por ejemplo, una muchacha no puede decir, pues yo voy a meterme con todos los que dicen que yo ya estoy mayor. No, ¿por qué? Porque Dios dejó un orden. O sea, no es que yo vaya y yo sé de mi cuerpo como yo quiero, no es así. El cuerpo es de Jesucristo, le pertenecemos a Cristo, nosotros. Es templo del Espíritu Santo. Es un templo. Es propiedad de Dios. No es que seamos dueños del cuerpo nosotros. Es propiedad de Dios el cuerpo. Por medio del bautismo. Le dio vida. Sí, pero por medio del bautismo pertenecemos a Jesucristo. Nos dimos en el bautismo. Fuimos entregados a Cristo por medio del bautismo. Entonces no vamos a hacer con el cuerpo lo que nosotros queramos, porque hay unos reglamentos que nos da Jesús. Y esos reglamentos son malos, no, son buenos. Buenos para que una niña pequeñita no ande aquí y acá y metiéndose con todos y que tenga luego hijos que no tienen papá y pues, todo eso. O sea, es un orden que da. Nos hace bien a todo. ¿Sí? Entonces eso es bueno. Pero claro, la persona no quiere, bueno, no quiere, no, a nadie se le fuerza. Así es, bueno. Entonces, a la otra cosa también es esta. Fíjense, ellos dicen que son la iglesia de Cristo, pero si les decimos a ellos que nos muestren un templo de su iglesia que tenga 600 años, no hay. No tienen. En cambio, la iglesia católica tiene la basílica de Juan de Letrán del año 300 o algo así. Desde ese año está ahí esa basílica, ese templo, donde se reúne el Papa y todo. Entonces, ¿dónde está eso de que ellos son la iglesia de Cristo? O sea, está pero bien falso eso. Porque eso dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Bueno, o sea que con esa camiseta quieren engañar a la gente si lo engañan. ¿Por qué? Pues porque los católicos se van. Y bueno, ¿y por qué se van? ¿Por qué se van?
Pues ya sabemos todos que por qué se van. Porque estamos en la apostasía, por eso están yendo. Todas las iglesias que no son católicas están llenas de apóstatas. ¿Qué significa la palabra apóstata? El que reniega de la fe, el que ya no quiere la fe que tenía, sino la cambia y reniega de ella. Por eso dicen, yo antes era católico, ahora yo no, porque no, ahí es esto y esto y esto y esto, es un montón de cosas. Es una apóstata, eso se le llama apostasía. Y como ahorita hay mucho de eso, pues es la apostasía. Por eso es que hay menos gente en la iglesia, porque hay mucho apóstata. Y aún dentro de la iglesia hay apostasía también, como los obispos de Alemania son apóstatas. ¿Por qué? Porque tenían una doctrina y ya la dejaron y reniegan de ella. Dijeron que hay que cambiar, ¿verdad? Sí, o sea que quieren cambiar. La Biblia dice claramente que no se pueden casar hombre con hombre. Y ellos dicen que sí, y hasta lo han hecho. O sea, son apóstatas también. Porque, bueno, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida por eso. Por eso, así. Ajá. A Dios no le gusta eso. Sí, los mandamientos de las están, dice el apóstol San Pablo también. Ni los afeminados, ni los homosexuales, enterraron el reino de los cielos, ni los borrachos, bueno. Entonces, si no se arrepienten, bueno, pues van a parar allá. Es que, bueno, dicen, por ejemplo, los que tienen ese problema, que es porque las hormonas no se producen bien, tienen algún problema. Bueno, viendo yo los documentales que hay, dicen esto, dicen que eso no viene en el ADN, eso no viene en el ADN. Entonces, ¿por qué hay? No sé, ahí podemos pensar muchas cosas, se hace. Sí, podemos pensar muchas cosas, pero eso no viene en el ADN. El ADN le marca lo que va a ser la persona, eso es lo que se sabe, ¿verdad? Sí, pues los cromosomas, ¿no? Entonces, no es cierto eso que ya nacen así, no es así. Tienen como cierta inclinación, ¿no? A veces que... Tienen inclinaciones, pero pueden encerrar muchas cosas ahí, de los porqués. Una razón de esas es porque quizá en la familia solamente hay puras niñas, y nomás un varón, una persona, un hombre nada más. Y si la mamá no tiene cuidado, no le dice a su hijo que identifique su sexo. Y si al contrario la mamá misma lo viste de mujer, bueno, pues que hay muchas cosas de esas que pensar, ¿no? Pero eso no viene en el ADN. Si uno busca eso, no viene así. Entonces, ¿por qué el gobierno dice lo contrario? Porque están promoviendo eso. Están promoviendo el gobierno. Lo están promoviendo para que no haya nacimiento. Ese es el objetivo de ellos, que ya no haya nacimiento. Controlar la natalidad. Pero lo hacen de ese modo. Según los documentales que yo he visto, es eso. Para eso es. Habían utilizado la planificación, ¿no? También con protección, otras cosas, sí. Sí, sin tener que utilizar ese tipo de... Pues están cambiando, ¿eh? Sí, así es. Entonces, bueno, eso es lo que yo he visto en los documentales, ¿verdad? Que para eso hicieron eso. Y eso lo está promoviendo el gobierno mundialmente, ¿no? Sí. A excepción de ciertos países, como Rusia, me parece. Rusia no. Ni Rusia, ni Polonia. Ni Corea. Ni Corea. Allá no se dejan manipular por las Naciones Unidas. Así es. Todos los demás gobiernos así. ¿Por qué? Pues porque los tienen, según esto, porque los tienen presionados, si no, no les prestan dinero. Así es. Así que bueno. Así pasa. Yo creo que ya me pasé o estoy bien. Son las 5:12. Entonces ya terminamos con este tema. Entonces ahí tienen la convicción de nosotros como católicos que tenemos.
Y pues otras cosas más que tenemos que estudiar, como ya estudiamos lo de las imágenes. Sí, las imágenes siempre han usado, sí, en el Vaticano, en Roma, en las catacumbas donde estaban los primeros católicos allá abajo, escondidos, ahí hay imágenes también que hacían. Eso no es que la iglesia haya hecho últimamente eso, porque es lo que dicen los protestantes, que la iglesia católica se apostató y que ya ahora adora imágenes. Y están equivocados porque la iglesia católica no adora imágenes. Veneramos imágenes, que no es lo mismo. O respetamos las imágenes como una fotografía de una mamá. O sea, no es que se adoren. Adorar es una cosa y venerar es otra cosa, muy diferente. Yo pienso que las imágenes solamente las tenemos como un ejemplo, ¿verdad? Como un indicador de algo, en donde nosotros vemos detalles de bondad, de amabilidad, de amor por el ser humano, por el prójimo, y es lo que representa para nosotros. Sí. Nada más, o sea, no es de que yo adore o que piense yo que este es Dios o que este es la Virgen o que esto es, digamos, una deidad. No es eso, no es así. Pero usted lo entiende, pero las demás personas no lo entienden. Exactamente. Desafortunadamente nos vamos a encontrar con personas que llegan a ese nivel. Sí. Sí las encontramos porque sí las hay, ¿verdad? Y eso hace que, digamos, muchos otros confundan, piensen que todos somos así, ¿verdad? Es que sí mencionan una parte ahora que dice no te das imagen de Dios. Ajá. En la tierra. Entonces, cuando lo del becerro, que se hicieron de oro, de ahí se basan en eso y se apoyan con eso. Pues sí, pero hay una explicación ahí, hay que ver el contexto. Y el contexto se explica atrás, está hablando de dioses atrás, y también da de ídolos, y también al final de esa parte de la Biblia también dice que son ídolos, no es que sea una imagen, sino que son imágenes de ídolos. Lo que sí está prohibido por la Biblia es hacer imagen de ídolos, eso sí está prohibido. Nosotros no tenemos imágenes de ídolos. Así es. Los que tenían imágenes de ídolos eran los aztecas, eso sí, pero nosotros no. Una estatua que nosotros tenemos de San Martín de Porres no es de un ídolo, sino es de San Martín. Una imagen de la Virgen de Guadalupe no es un dios falso, es la Virgen de Guadalupe, o sea que no es así. La imagen de Jesús es un ídolo, no es la imagen de Jesucristo. No es así. Y luego no pensamos, como dice don Mario, que ahí esté exactamente Dios en esa imagen. Pensamos. Lo que sí pensamos es como cuando, lo que sí pensamos es cuando agarramos la fotografía de algún ser querido o de mi mamá y hasta le hablamos ahí en la fotografía. Pero ya sabemos que es una fotografía. No es que nos vaya a hablar, porque ya sabemos, ¿no? Y eso yo lo entendí desde que estaba pequeñito, yo lo entendí eso, no sé por qué la gente se deja engañar. ¿Cómo iba a pensar que en el Sagrado, yo hacía oración cuando tenía como 13 años al Sagrado Corazón, pero nunca me estaba pensando que ahí estaba exactamente él, ¿no? Pues no. La imagen le sirve a uno para llevar nuestro corazón a Dios, es todo. No va a pensar uno que ahí está. Y si piensa uno que ahí está, pues que está loco, ¿no? También en la cabeza. ¿Cómo va a pensar uno que la estatua de Cuauhtémoc está viva? Pues no. Pues, porque también es una imagen, la estatua de Cuauhtémoc, ¿no? Otra cosa, última cosa que quiero comentar es que muchas veces las personas que son de otra religión, ¿verdad? O que se han metido a otras religiones, tienen argumentos que no conocen en realidad. Tienen argumentos que escucharon de otra persona, que alguien les dijo, que los medios de comunicación manipularon, porque es función de los medios de comunicación manipular todo, ¿verdad? Y ellos no tienen una versión así propia, que digan, yo lo viví, yo lo vi, yo lo sentí, en mí se manifestó. No, hablan por lo que otro les dijo. Sí, así es.
Bueno, hemos terminado. Si no tienen otra cosa más que decir, terminamos. Bueno, solamente les quiero preguntar, ¿qué les parece esta reflexión? ¿Sirvió? Yo quiero saber, porque si no después... Sí, está bien, porque para aclarar cualquier duda, y cuando hay que comentarlo con alguien, que quede bien claro los puntos que hay que mencionarlos, porque a veces sacan un argumento y otro. Sí, así es. Y hay cositas que uno tiene que estarles explicando para que vean que están en un error. Bueno, no precisamente tenemos que hacer es ver que están en un error, porque si no ya entonces ya entramos nosotros en un conflicto de querer imponer, digamos, tu propia idea. No, sencillamente mira, que aquí la palabra de Dios así nos dice, ¿verdad? O sea, tú cataloga, que tal vez estés bien, no lo dudo, pero aquí lo dice así, ¿verdad? Sí, y también tampoco le forzamos a nadie a que piense exactamente como nosotros, ¿no? Simplemente explicamos el por qué nosotros creemos así, y es todo. Sí. Y si ellos también se explican ellos por qué creen así, pues qué bien, ¿verdad? O sea, es bueno decir, oye, bueno, ¿tú por qué crees así? Y luego yo porque creo así, aquí está la cosa, ¿no? Yo por eso creo así. Si tú crees así, bueno, te respeto, tú sabrás qué hacer, ¿no? Pero yo me baso en lo que está aquí. Ya saben ellos qué hacer, porque se les muestra claramente, como dice el padre Luis Toro, porque como se les explica tanta cosa, les explica, pero un montón de cosas les explica. Al final él dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y peor sordo que el que no quiere oír. Porque les muestra bien claro una cosa y no dicen, eso no es cierto. Esto es negro, no dice es blanco. Pero aquí dice que es negro, sí, pero no es blanco, es blanco. ¿Quién nos va a sacar de ahí? Se cierran, ¿verdad? A veces que no quieren... Así es la cosa. Entonces, bueno, también hay que entender que el ser humano así somos nosotros. Tenemos el defecto de no querer aceptar a veces lo que dice otra persona. Porque ya le agarramos amor a una doctrina, a una enseñanza, se le agarró amor, y se le agarró compañerismo en esa religión. Entonces es difícil salirse de ahí. Es preferible soportar lo que venga y que digan lo que digan, y que esté mal la doctrina y no me interesa, porque aquí estoy a gusto. Como dijo, sí, es lo que yo veo, que tiene sus amistades. Sí, así es. Y bueno, eso no es ser leal con Dios. Eso, pues ya sabrán ellos. Recuerdo una ocasión que a mí me preguntaron de qué religión era. Dije, no, yo soy católico. Y algo bien sencillo que me dicen, ¿por nacimiento? Pues no precisamente por nacimiento, porque creo en Dios y le creo en su palabra, creo en Él, creo en su promesa. Por eso soy católico, ¿verdad? O sea, no es necesario más cuando una persona, digamos, que tiene conocimiento, que sabe que conoce la Biblia, no ocupa más argumentos que eso. No ocupa más argumentar, decir y hablar. Sí, sí, ciertamente que sí. Así es, para cuando uno no tiene tiempo, pues Dios dice eso, ¿no? Porque ciertamente que requiere de tiempo para estar atendiendo a una persona. Pues sí. ¿Verdad? Sí, de pronto le salen así, pues mira, es así, punto ya. Porque cada quien ya se va en sus quehaceres, ¿no? Así es. Sí, así es la cosa. Pero cuando hay oportunidad, pues platicamos y bueno. Porque lo que tenemos, este es un mandato de Cristo, ir a toda criatura y evangelizarla. Y ahí entran todos, ateos, no ateos, creyentes, no creyentes, protestantes, no protestantes, entran todos porque es a todos. Y es un ofrecimiento, si no lo quieren no hay problema. Uno trata lo hace y ya es todo. No lo quieres, pues no hay problema. Porque ni Jesucristo tampoco vino a forzar a nadie a creer, y pues nosotros tampoco.
nomás. Sí, se dio, ¿verdad? Ese acontecimiento se dio cuando se malinterpretaron las escrituras y viene esa Santa Inquisición a querer imponer, digamos, a capa y espada. Y Sí, ha tenido errores la iglesia. no se duda, ¿verdad? Pero ha tenido errores, así es. Y ahí es yo creo que cuando Martín Lutero, ¿verdad? Pero acuérdense una cosa, que no nada más tuvo Inquisición en la Iglesia Católica, también los protestantes hicieron Inquisición. Sí, también, o sea que no es nada más la Iglesia. ¿verdad? Ellos fueron antes todavía. Sí. Y repito que ellos, aquel católico que tenía una imagen, lo mataban. Iban a las casas a ver quién tenía imagen, aquel que tuviera una imagen lo mataban. Era otro tipo de Inquisición más dura, porque la Inquisición que hizo la Iglesia era un interrogatorio, y según el interrogatorio pues ya o se libraban o lo libraban del gobierno, porque hay que acordarse que en ese tiempo estaba unido el gobierno con la Iglesia, entonces al gobierno no le convenía que hubiera tanta brujería tampoco. Entonces hicieron esa ley junto con la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia dijo, ok, pues espérate tantito, vamos a investigar a ver si son, no les hagas nada hasta que veamos a ver si son o no son. Claro que dentro de ahí también se hicieron algunas injusticias, ¿no? Pero esa era la cosa. Vamos a ver si hago un tema sobre la Inquisición. Pues también es bueno mirarlo más a fondo todo eso. Pero sí era así. Hicieron un tribunal para ver eso, para defender a la gente, si se consignaba o no se consignaba. Así es. O sea, más que ser una cosa así, pero claro, también hubo cosas que no estuvieron bien tampoco. O sea, pues bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias por haber dejado a la iglesia que nos dejó las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Te pedimos por los protestantes, por los que no creen como nosotros también. Danos tu bendición, Señor.